Hay momentos en la vida en los que las segundas oportunidades parecen imposibles. James Carter, un hombre de éxito, lo tenía todo: dinero, prestigio y una vida llena de lujos. Pero en su camino hacia la cima, dejó atrás lo más valioso: Samantha, la mujer que lo amó de verdad. Cuando el destino los vuelve a cruzar, James se enfrenta a una verdad inesperada: Samantha está embarazada, y el bebé podría ser suyo. Pero ella no quiere saber nada de él. Lo considera un hombre egoísta, alguien que la abandonó cuando más lo necesitaba. ¿Cómo recuperar la confianza de alguien a quien has destruido? James está decidido a hacer lo correcto, pero Samantha no está dispuesta a volver a abrir su corazón. Entre el arrepentimiento, las heridas del pasado y el miedo a volver a ser lastimada, ella se debate entre dejarlo entrar en su vida o protegerse del hombre que una vez le rompió el alma. Cuando todo parece mejorar, un secreto del pasado amenaza con destruirlo todo de nuevo. Samantha descubre una verdad que lo cambia todo, y justo cuando estaba dispuesta a creer en James, su mundo se derrumba una vez más. ¿Puede un hombre realmente cambiar? ¿Merece James una segunda oportunidad? ¿O algunas heridas son demasiado profundas para sanar? Ahora, conoce esta historia emocionante con todos los detalles. James Carter siempre había sido un hombre de éxito. Desde que fundó su empresa tecnológica, había construido un imperio a base de sacrificios, ambición y decisiones frías. El dinero nunca fue un problema, y con los años, el reconocimiento llegó como una recompensa inevitable. Portadas de revistas, premios a la innovación, eventos exclusivos con la élite empresarial, todo eso era parte de su día a día. Pero si alguien le preguntara si era feliz, James no sabría qué responder. Esa noche, se encontraba en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad junto a Claire, su novia, una mujer hermosa, elegante y con una sonrisa que encantaba a cualquiera. Era la acompañante perfecta para su vida de éxito, siempre impecable, siempre dispuesta a celebrar cada uno de sus logros. El restaurante irradiaba sofisticación. Las luces doradas reflejaban el lujo en cada rincón, y la música suave del piano creaba un ambiente casi irreal. James se reclinó en su silla, sosteniendo una copa de vino tinto mientras Claire hablaba emocionada sobre su próximo viaje a París. «Nos vendrá bien unos días lejos de todo», dijo ella con una sonrisa. «Francia en primavera es un sueño». James asintió mecánicamente. Por alguna razón, su mente estaba dispersa. Fue en ese momento cuando la vio. Y el mundo pareció detenerse. Samantha, su ex esposa, estaba detrás del mostrador, con un uniforme gastado, el cabello recogido de manera sencilla y el rostro marcado por el cansancio. Pero no fue solo verla lo que lo dejó sin aliento, sino el abultado vientre bajo su delantal. James sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Samantha estaba embarazada? El impacto fue inmediato. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no solo por la sorpresa de verla después de tanto tiempo, sino por lo que no podía ignorar, la curva inconfundible de un embarazo avanzado. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Era como recibir un golpe inesperado en el pecho. Los recuerdos se arremolinaron en su mente. La última vez que la había visto, su divorcio había sido una tormenta de reproches y heridas abiertas. Ella estaba devastada, y él estaba demasiado ocupado con su éxito como para mirar atrás. Claire notó su distracción y frunció el ceño. «James, ¿estás bien?» Él tardó unos segundos en reaccionar. «Sí, pensé que vi a alguien conocido», respondió con voz tensa. Pero Claire no se conformó con la respuesta. Siguiendo su mirada, fijó los ojos en Samantha y preguntó con curiosidad. «¿Quién es ella?» James sintió un nudo en la garganta. «Nadie». Mentira. Samantha no era nadie. Había sido su esposa. Había sido su todo. Y él la había dejado atrás sin mirar atrás. Sin embargo, ahora estaba ahí, embarazada, trabajando como mesera. ¿De quién era ese bebé? La culpa comenzó a enraizarse en su pecho como una corriente fría. Cuando se separaron, Samantha no tenía nada. Y él, cegado por su orgullo, jamás se permitió mirar atrás. Pero el momento se volvió aún más intenso cuando Samantha, finalmente, lo vio. Sus miradas se encontraron. Fue solo un instante,
Pero en ese breve cruce de miradas, el pasado explotó entre ellos. El dolor y la sorpresa eran evidentes en ambos. Sin embargo, Samantha desvió la mirada de inmediato, retomando su trabajo como si nada hubiera pasado. James sintió que algo dentro de él se rompía. No podía quedarse allí, fingiendo que nada había sucedido. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de golpe. «Necesito un momento», dijo a Claire, dejando la mesa antes de que ella pudiera responder. Las miradas curiosas de los demás clientes no le importaron. Solo tenía una cosa en mente. Samantha. Atravesó el restaurante con paso firme, sintiendo que el caos se desataba dentro de él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablarle, notó la incomodidad en su rostro. Ella trató de evitarlo. Pero él fue más rápido. Samantha. Su voz era una mezcla de ansiedad y angustia. Ella se detuvo, pero no lo miró. «Estoy trabajando, James. Este no es el momento. No me importa. Esto no puede esperar». James bajó la vista a su vientre. «¿Qué está pasando aquí? ¿Estás embarazada?». Finalmente, Samantha levantó los ojos hacia él. Y lo que vio en su mirada lo hizo estremecerse. Había rabia, dolor y algo más. Algo que lo hizo sentirse pequeño. «Eso no es asunto tuyo», respondió con frialdad. James sintió que su respiración se volvía irregular. «¿Es mi hijo?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Samantha iba a responder, pero un cliente la llamó. Aprovechó la distracción para alejarse. Lo dejó ahí, solo, con 1.000.000 de preguntas sin respuesta, con un vacío que nunca antes había sentido. Cuando regresó a la mesa, Claire ya estaba visiblemente irritada. «¿Vas a decirme qué está pasando o voy a tener que adivinar?». James tomó su copa de vino y bebió un sorbo lento. «No es nada», mintió. Pero en el fondo, sabía que nada podía estar más lejos de la verdad. Esa noche, en su penthouse de lujo, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Samantha. Sola. Embarazada. Luchando por sobrevivir. Y en el fondo, sabía que había algo más. Algo que ella estaba escondiendo. El peso de lo que había ignorado durante meses comenzó a caer sobre él como una avalancha. Pero lo que James no sabía era que este encuentro no era solo una casualidad. Era el inicio de algo mucho más grande. Secretos enterrados, traiciones y decisiones que nunca podría deshacer. A la mañana siguiente, no pudo concentrarse en nada. Desde su oficina en lo alto de Carter Enterprises, miraba la ciudad sin realmente verla. Los informes y contratos estaban esparcidos sobre su escritorio, pero la imagen de Samantha con su barriga de embarazo ocupaba cada rincón de su mente. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba ya. Tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en meses. La voz al otro lado sonó despreocupada. «James, ¿qué pasa?». Era Liam, su mejor amigo y abogado personal. James respiró hondo antes de hablar. «Necesito tu ayuda». Liam notó algo raro en su tono. «¿Con qué?». James cerró los ojos un instante antes de soltar la verdad. «Se trata de Samantha». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Qué pasa con ella?». James tragó saliva. «Liam, está embarazada». La revelación lo golpeó con más fuerza de la que esperaba. Y en ese momento, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. James Carter sentía que su mundo, que siempre había controlado con precisión quirúrgica, estaba comenzando a desmoronarse. Desde su oficina en el último piso de Carter Enterprises, la vista de la ciudad se extendía ante él con su usual arrogancia. Siempre había creído que desde esa altura tenía el dominio absoluto sobre su destino, que nada ni nadie podría sacudir la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. Pero ahora, todo había cambiado. Samantha, su ex esposa, embarazada. La imagen de ella, de pie detrás del mostrador del restaurante, con ese uniforme gastado y las sombras bajo sus ojos, no dejaba de atormentarlo. Habían pasado meses desde su divorcio y él, en su soberbia, nunca se había molestado en preguntarse qué había sido de ella. Nunca imaginó que su vida se había reducido a eso. Pero lo que más lo perturbaba no era el hecho de que estuviera embarazada.
Era la posibilidad de que el bebé fuera suyo. Su mandíbula se tensó mientras releía el informe que Liam, su abogado y amigo de confianza, le había enviado. Samantha vivía en un pequeño apartamento en una zona modesta de la ciudad. Trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes. No había constancia de una nueva pareja. No había indicios de que otra persona pudiera ser el padre del bebé. James sintió una ira fría recorrerlo. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? Pero no solo era ceguera. Era orgullo. Ego. Y ahora estaba pagando el precio de su arrogancia. No podía quedarse de brazos cruzados. Tomó las llaves de su coche y salió de la oficina. Tenía que verla. El tráfico era un caos, pero James apenas lo notaba. Su mente estaba demasiado ocupada reviviendo el pasado. Él y Samantha habían sido inseparables. Cuando se conocieron, ella era una estratega de marketing brillante, una mujer con ambiciones y sueños propios. No era como las demás mujeres que se acercaban a él por su dinero o por el poder que proyectaba. Samantha lo había amado por lo que era, no por lo que tenía. Y él lo había arruinado todo. Se había dejado consumir por la ambición, por la necesidad de ser más. Había empezado a verla como un obstáculo en lugar de como su compañera. Y cuando ella le pidió que la viera, que realmente la viera, él no lo hizo. La dejó sola. Hasta que finalmente, ella dejó de esperar y pidió el divorcio. James apretó el volante. No podía cambiar el pasado. Pero si había la más mínima posibilidad de que el bebé fuera suyo, no iba a repetir los mismos errores. Llegó al restaurante poco antes de que terminara el turno de Samantha. Desde su coche, la observó a través del ventanal. Parecía cansada. Se movía con lentitud, pero su expresión seguía siendo fuerte. Firme. Ella siempre había sido así. Inquebrantable. Incluso cuando él la traicionó, nunca se dejó romper. James sintió una punzada de vergüenza. Cuando Samantha salió por la puerta trasera, él bajó del coche y se acercó. Ella lo vio inmediatamente. Su cuerpo se tensó. ¿Qué haces aquí, James? Él tragó saliva. Necesitamos hablar. Samantha cruzó los brazos sobre su abultado vientre, como un reflejo protector. No tenemos nada de qué hablar. Sí lo tenemos. Su mirada bajó a su vientre. ¿Ese bebé es mío? Samantha soltó un suspiro exasperado. No es asunto tuyo. Claro que es mi asunto, Samantha. Si ese niño es mío, quiero saberlo. Ella lo miró con frialdad. ¿Y para qué? ¿Para que puedas firmar un cheque y sentirte mejor contigo mismo? James sintió el golpe de esas palabras en el pecho. No es eso. ¿Entonces qué es? Samantha dio un paso adelante, con la rabia reflejada en su rostro. Porque la última vez que supe de ti, estabas demasiado ocupado con tu empresa, demasiado ocupado con tu novia perfecta y con tu vida de lujo como para preocuparte por mí. James bajó la cabeza. Sé que te fallé. No, James. No solo me fallaste. Me destruiste. El silencio entre ellos se volvió espeso. James cerró los ojos un momento. La había lastimado más de lo que imaginaba. No quiero hacerte daño otra vez, dijo en voz baja. Solo dime la verdad. Samantha sostuvo su mirada por varios segundos. Sí, James. Su voz fue firme, inquebrantable. Este bebé es tuyo. James sintió que el aire le faltaba. La confirmación lo golpeó con más fuerza de la que esperaba. Era su hijo. Un torbellino de emociones lo invadió. Miedo. Una felicidad irracional que no entendía. Pero antes de que pudiera decir algo, Samantha continuó. Pero eso no cambia nada. James parpadeó, confundido. ¿Cómo que no cambia nada? Samantha sostuvo su mirada. Porque no te quiero en su vida. Sus palabras fueron un puñal directo al corazón. Samantha. No, James. No confío en ti. James sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. No puedes tomar esa decisión sola. No me dejaste otra opción, susurró ella. El dolor en su voz era más fuerte que cualquier grito. James sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Por primera vez en su vida, estaba completamente perdido.
Samantha dio un paso atrás. No me busques más, James. Y con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó. James se quedó ahí, solo, mirando cómo la mujer que una vez amó desaparecía en la noche. Con su hijo. Por primera vez en su vida, James Carter se sintió impotente. Pero una cosa era segura. No iba a rendirse. James Carter permaneció inmóvil en la acera mientras veía a Samantha alejarse. El sonido de la ciudad seguía su curso normal a su alrededor. Los autos avanzaban por la calle, los transeúntes caminaban con prisa, y el bullicio del tráfico llenaba el aire. Pero para él, todo se había silenciado. Solo podía escuchar una frase resonando en su cabeza. Este bebé es tuyo, pero no cambia nada. James cerró los ojos un momento, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Sentía una presión insoportable en el pecho, como si algo lo estuviera estrujando desde dentro. Era una sensación desconocida para él. Era miedo. Miedo a perder algo que ni siquiera sabía que tenía. Miedo a haber cometido un error que no podría reparar. Miedo a que, por primera vez en su vida, el dinero, el poder y el éxito no sirvieran de nada. Cuando volvió a abrir los ojos, Samantha ya había desaparecido entre las calles. James sintió un impulso irracional de correr tras ella, de obligarla a escucharlo, de convencerla de que podía cambiar. Pero sabía que no funcionaría. No ahora. Tenía que hacer las cosas bien. Por primera vez en su vida, tenía que demostrar que no todo en él era egoísmo. Y eso empezaba con una sola decisión. No rendirse. El camino de regreso a su penthouse fue un tormento. El interior del lujoso auto de James, que normalmente le proporcionaba una sensación de control, ahora se sentía sofocante. Todo en su vida había sido construido sobre bases frías y calculadas, sobre estrategias y lógica. Pero esto no era un negocio. Era su hijo. Aparcó en el garaje privado de su edificio y subió hasta su departamento. Al entrar, la inmensidad de su hogar le pareció más vacía que nunca. Todo estaba perfectamente decorado, con muebles de diseño, arte moderno en las paredes y enormes ventanales con vista panorámica a la ciudad. Pero esa noche, todo se sintió sin sentido. Se dejó caer en el sofá de cuero negro y tomó su teléfono. Deslizó su dedo por los contactos hasta encontrar el nombre que buscaba. Liam. Su mejor amigo y abogado. Al cabo de unos segundos, la voz despreocupada de Liam contestó al otro lado. James, ¿qué pasó ahora? James respiró hondo antes de responder. Samantha me confirmó que el bebé es mío. Hubo un largo silencio. Mierda, murmuró Liam finalmente. Eso cambia todo. James frotó su rostro con frustración. Sí. Y ella no quiere que sea parte de su vida. No me sorprende, dijo Liam con sinceridad. La dejaste destrozada, James. No puedes esperar que ahora simplemente te reciba con los brazos abiertos. Lo sé. James se levantó y caminó hasta la ventana. Pero no voy a alejarme. Liam suspiró. ¿Y qué piensas hacer? James se quedó en silencio unos segundos. Por primera vez en su vida, no tenía un plan. Pero sabía una cosa con certeza. No iba a permitir que su hijo creciera sin él. Voy a demostrarle que he cambiado, dijo finalmente. No con palabras. Con hechos. Liam soltó una risa sarcástica. Eso quiero verlo. James cortó la llamada y se quedó observando la ciudad. Esta vez, no iba a fallar. Las siguientes semanas fueron un desafío. James sabía que no podía forzar su entrada en la vida de Samantha. Si quería ser parte de la vida de su hijo, tenía que empezar desde abajo. Así que hizo algo que nunca había hecho antes. Empezó a observar en silencio. Liam había contratado a un investigador privado para asegurarse de que Samantha estuviera bien. James tenía acceso a cada detalle de su vida, pero en lugar de usar la información para confrontarla, decidió ayudar desde la distancia. Descubrió que seguía trabajando doble turno en el restaurante y que su embarazo ya estaba afectando su salud. Se la veía agotada, con las piernas hinchadas y dificultades para moverse. Entonces, tomó su primera decisión. Sin que ella lo supiera, James pagó sus cuentas del hospital. También se aseguró de que tuviera acceso a la mejor atención médica,
aunque sabía que Samantha nunca lo aceptaría si lo supiera. Pero no se detuvo ahí. Una noche, Samantha llegó a su apartamento y encontró una bolsa con ropa de bebé, víveres y un sobre con dinero. Sin nota. Sin remitente. No necesitaba saber que venía de él. Lo único que importaba era que tuviera lo que necesitaba. Pero al día siguiente, encontró el sobre en la puerta de su oficina. Vacío. Con una nota dentro. No necesito tu dinero. Déjame en paz. James sintió un nudo en la garganta al leerlo. Pero en lugar de rendirse, lo tomó como un reto. Samantha podía rechazar su dinero, pero no podía rechazar su presencia. Y por eso, la siguiente vez que fue al restaurante, no se quedó afuera. Entró. Y se sentó en una mesa, esperando a que ella lo atendiera. Samantha lo vio en cuanto entró. Su cuerpo entero se tensó. El solo hecho de verlo ahí, en su lugar de trabajo, hacía que su sangre hirviera. Respiró hondo y se acercó a su mesa. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Su voz fue baja, pero llena de furia. James la miró con calma. Vine a cenar. Samantha lo fulminó con la mirada. No tienes derecho a hacer esto. No estoy haciendo nada, respondió él. Solo quiero comer. No me vengas con estupideces, James, susurró ella con rabia. Sé que fuiste tú quien dejó esas cosas en mi puerta. James no lo negó. Solo quiero ayudar. No quiero tu ayuda. James se inclinó un poco hacia adelante, sin apartar su mirada de ella. ¿No la quieres, o no quieres admitir que la necesitas? Samantha sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque la verdad era que sí lo necesitaba. Pero aceptar su ayuda significaría abrirle la puerta. Y ella no podía permitirse eso. Apretó los labios y lo miró con dureza. No te quiero en mi vida, James. Él sostuvo su mirada. No me voy a ir. Samantha sintió que la rabia le quemaba el pecho. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior comenzó a tambalearse. James no era el mismo hombre que había dejado. Y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Porque, si realmente había cambiado, significaba que tal vez, solo tal vez, aún había algo dentro de ella que no lo había olvidado. Y eso era lo último que quería admitir. Samantha se quedó de pie junto a la mesa, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. James no se iba a ir. No importaban sus rechazos, no importaban sus advertencias. Ahí estaba, sentado con la postura tranquila de un hombre que no tenía intención de retroceder. Ella tomó aire, tratando de mantener la compostura. James, te lo advierto. Si sigues viniendo aquí, hablaré con mi jefe y haré que te saquen. Él la miró sin inmutarse. No estoy haciendo nada malo. Solo quiero cenar. No te hagas el inocente, replicó Samantha con furia contenida. No eres bienvenido en mi vida. James sostuvo su mirada. No me voy a ir, Samantha. No hasta que hablemos de verdad. Samantha apretó la mandíbula, sintiendo que la rabia le quemaba la piel. No podía permitirse ceder. Si lo hacía, corría el riesgo de caer de nuevo en su juego. Y ya había sufrido demasiado por él. Se inclinó ligeramente hacia la mesa, asegurándose de que nadie más escuchara. No tengo nada que decirte. Y antes de que él pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó con pasos firmes. Pero por dentro, se sentía temblorosa. Porque, por más que lo negara, verlo allí le movía algo dentro. Y eso la aterrorizaba. Una tormenta interna. James permaneció en su mesa, observando a Samantha moverse entre las mesas con aparente indiferencia. Pero él la conocía demasiado bien. Podía ver la tensión en su espalda, la forma en que apretaba los labios cada vez que pasaba cerca de él, la manera en que evitaba mirarlo directamente. Estaba furiosa. Pero lo que más le llamó la atención fue algo que no esperaba ver. También estaba cansada. Había algo en su postura, en la forma en que se apoyaba levemente las mesas para mantener el equilibrio, en cómo exhalaba profundamente cada vez que terminaba de atender un pedido. James sintió un nudo en el estómago. Estaba agotada. Y aún así, se negaba a aceptar su ayuda. Tomó su teléfono y escribió un mensaje para Liam. James,
Averigua cuánto está pagando Samantha por su departamento. Quiero hacerme cargo del alquiler sin que lo sepa. La respuesta de Liam no tardó en llegar. Liam, ¿crees que no se dará cuenta? Es una mujer lista. James, lo haré de manera discreta. Solo averigualo. Guardó el teléfono y suspiró. No iba a dejar que Samantha cargara con todo el peso sola. Le gustara o no, él iba a estar allí. El pasado que no se olvida. Samantha intentó concentrarse en su trabajo, pero no podía. James estaba allí. Y no solo estaba allí físicamente, estaba en su mente. En cada recuerdo doloroso. En cada promesa rota. Su mente la llevó de vuelta al pasado, a los días en que todavía creía en él. Recordó cuando se conocieron, cuando James era solo un joven con grandes sueños y ella una estratega de marketing con una carrera prometedora. Juntos, fueron imparables. Pero luego llegaron las noches solitarias. Los viajes de negocios interminables. Las mentiras. Las sospechas. Hasta que, un día, la verdad salió a la luz. James la había traicionado. Y lo peor no fue el engaño en sí. Lo peor fue la forma en que la hizo sentir insignificante. Como si fuera reemplazable. Como si su amor no valiera nada. Y ahora él estaba de vuelta, actuando como si quisiera compensar todo el daño que le había causado. Pero ya era demasiado tarde. Una confrontación inevitable. Cuando el turno de Samantha terminó, salió por la puerta trasera del restaurante con un suspiro de alivio. Pero su alivio duró poco. James estaba apoyado contra su coche, esperándola. Samantha cerró los ojos, maldiciendo su suerte. No iba a dejarla en paz. Respiró hondo, armándose de valor, y caminó hacia él con pasos decididos. Esto tiene que parar, James. Él la miró con seriedad. No me voy a ir. Samantha cruzó los brazos sobre su vientre. ¿Por qué? ¿Qué pretendes demostrar? James guardó silencio por unos segundos antes de hablar. Quiero hacer lo correcto. Samantha soltó una risa amarga. ¿Lo correcto? ¿Ahora te importa hacer lo correcto? Él asintió. Sí. Samantha sintió que la rabia la consumía. Era tan fácil para él decirlo. Como si un simple «quiero hacer lo correcto» pudiera borrar años de dolor. Lo correcto hubiera sido no traicionarme. James bajó la mirada, como si sus palabras lo hubieran golpeado de lleno. Lo sé. Lo correcto hubiera sido estar ahí cuando más te necesité. Lo sé, repitió él, su voz más baja. Samantha sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. Pero no iba a llorar. No iba a darle ese poder sobre ella otra vez. No puedes cambiar lo que hiciste, James. No puedes aparecer de la nada y pretender que todo se arreglará porque ahora decides que quieres ser un buen hombre. James levantó la vista y la miró directo a los ojos. Tienes razón. No puedo cambiar el pasado. Hizo una pausa, su expresión vulnerable por primera vez. Pero puedo luchar por el futuro. Samantha sintió que su corazón se apretaba en su pecho. Porque, por más que quería rechazarlo, algo en ella quería creerle. Pero no podía. No otra vez. No te quiero en mi vida, James. ¿Y qué hay del bebé? Samantha tragó saliva. James dio un paso adelante. No quiero quitarte nada. No quiero obligarte a nada. Solo quiero estar presente. No puedo confiar en ti. James asintió lentamente. Entonces dame una oportunidad para ganarme tu confianza. Samantha sintió que su respiración se aceleraba. No podía permitirlo. Si James entraba en su vida otra vez, corría el riesgo de que volviera a lastimarla. Pero al mismo tiempo, ¿tenía derecho a negarle a su hijo un padre? Samantha no respondió de inmediato. James la miraba con paciencia, sin presión, esperando. Finalmente, ella cerró los ojos y susurró. No lo sé. Y con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a James en la oscuridad, con un rayo de esperanza en su interior. Porque esta vez, no iba a rendirse. James Carter no era un hombre que creyera en segundas oportunidades. Toda su vida había sido un ciclo de avances constantes. Si algo no funcionaba, lo descartaba. Si un trato no era beneficioso, lo cancelaba.
Si alguien se interponía en su camino, lo dejaba atrás. Pero ahora, por primera vez en su vida, no podía hacer eso. Porque lo que estaba en juego era su hijo. Y no iba a permitir que creciera sin él. Se despertó al amanecer con un solo pensamiento en la cabeza: tenía que encontrar una forma de demostrarle a Samantha que iba en serio. Pero, ¿cómo? No bastaban palabras. Ella necesitaba pruebas. Pruebas de que él había cambiado. Pruebas de que ya no era el hombre egoísta que la había destruido. Y para lograrlo, necesitaba hacer algo que nunca antes había hecho. Poner a alguien más antes que a sí mismo. Un plan inesperado. La rutina de Samantha se había vuelto aún más pesada en las últimas semanas. El embarazo avanzaba rápido, y su cuerpo comenzaba a resentirse. Sus piernas se hinchaban con facilidad. Sus turnos en el restaurante se hacían insoportables. Y cada vez que terminaba un día de trabajo, sentía que no tenía fuerzas para llegar a casa. Amanda, su amiga y compañera de trabajo, lo notó. «No puede seguir así, Sam», le dijo una noche, mientras cerraban el restaurante. Samantha se apoyó en la pared, respirando con dificultad. «No tengo opción, Amanda. Necesito el dinero». Amanda cruzó los brazos. ¿Y si hubiera otra manera? Samantha frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Amanda vaciló antes de responder. «Alguien pagó tu renta». Samantha sintió un escalofrío. «¿Qué? Ayer fui a tu edificio. El casero me dijo que alguien cubrió varios meses de alquiler por adelantado». Samantha sintió como la furia subía por su cuerpo como una llama ardiente. Sabía perfectamente quién lo había hecho. Sin dudarlo, tomó su teléfono y marcó el número que se había prometido no volver a usar. El tono sonó 2 veces antes de que James contestara. «Sabía que llamarías». Samantha apretó los dientes. «¿Fuiste tú? ¿De qué estás hablando? No juegues conmigo, James. Sabes perfectamente de qué hablo». Hubo un breve silencio. Y entonces, su respuesta. «Sí. Fui yo». Samantha sintió un nudo en el pecho. «Te dije que no quiero tu dinero». «No es por ti, Samantha», dijo James con calma. «Es por nuestro hijo». Las palabras la golpearon como un puñal. «No tienes derecho a hacer esto. Solo quiero ayudarte». Samantha sintió que la frustración la consumía. ¿Por qué tenía que ser tan persistente? «No necesito tu ayuda, James». «Eso no es cierto». Samantha sintió que su respiración se aceleraba. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Pero aceptar su ayuda sería abrirle una puerta que no estaba dispuesta a cruzar. Así que hizo lo único que podía hacer. «No quiero verte nunca más». Y colgó la llamada. Pero mientras guardaba su teléfono en el bolsillo, no pudo ignorar el hecho de que sus manos temblaban. Porque parte de ella, aunque le doliera admitirlo, sabía que James estaba tratando de cambiar. Una oferta imposible de rechazar. James miró la pantalla de su teléfono después de que la llamada terminó. No le sorprendía su reacción. Pero eso no significaba que se daría por vencido. Samantha necesitaba ayuda. Y si ella no estaba dispuesta a aceptarla, entonces tenía que encontrar otra forma. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Una que podría cambiarlo todo. Días después, Samantha llegó a trabajar y encontró un sobre esperándola en la oficina del gerente. Lo abrió con el ceño fruncido. Dentro, había una carta. Y cuando la leyó, sintió que su mundo se detenía. Era una oferta de empleo. Un trabajo en una agencia de marketing reconocida. Un puesto que no solo le permitiría dejar el restaurante, sino que también le aseguraría estabilidad financiera para ella y su hijo. Pero lo más impactante fue la última línea del documento. Recomendado por James Carter. Samantha sintió que el aire le faltaba. Se le cayó la carta de las manos. Amanda, que estaba con ella, la recogió. «Dios», susurró después de leerla. «James hizo esto por ti». Samantha sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Porque, por primera vez, James no estaba tratando de comprarla con dinero. Le estaba dando una oportunidad real. Una que podría cambiar su vida. Pero, ¿podía confiar en él? ¿O solo estaba tratando de manipularla? La duda la carcomía por dentro.
y lo único que podía hacer era enfrentarlo. La confrontación final. Esa noche, Samantha esperó a que James saliera de su oficina. Cuando lo vio salir del edificio de Carter Enterprises, lo interceptó antes de que pudiera subir a su coche. «Tenemos que hablar». James la miró con calma. «Sabía que vendrías». Samantha le mostró la carta. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo necesitabas?» Samantha apretó la mandíbula. «Esto no cambia nada». James asintió. «No espero que lo haga». Ella lo miró con furia. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» James dio un paso hacia ella. «Porque quiero que estés bien, Samantha». Ella sintió que el aire se le atascaba en la garganta. «¿Y qué esperas a cambio?» «Nada». Samantha sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque, por primera vez, James decía la verdad. No había condiciones. No había manipulaciones. Solo, un hombre que intentaba redimirse. Y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Porque si James realmente había cambiado, significaba que tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo entre ellos. Y eso era lo último que quería admitir. Samantha nunca había sido una mujer débil. Incluso en sus momentos más oscuros, cuando James la había traicionado y dejado con el corazón destrozado, había encontrado la manera de seguir adelante. Había luchado, había caído y se había vuelto a levantar. Pero en este momento, de pie frente a James, con la carta de la oferta de trabajo temblando en sus manos, no sabía qué hacer. Porque por primera vez en mucho tiempo, James no se veía como su enemigo. Y eso era peligroso. «No lo entiendo», susurró ella. «¿Por qué harías esto?» James la miró con una sinceridad que la desarmó. «Porque quiero ayudarte, Samantha». Ella sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. «No necesito tu ayuda». James suspiró. «Sí la necesitas. Pero tu orgullo no te deja aceptarla». Samantha sintió que la rabia burbujeaba en su interior. «No es orgullo, James. Es sentido común. Es saber que las personas no cambian de la noche a la mañana». Él se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Yo he cambiado». Samantha soltó una risa amarga. «¿Quieres que crea eso?» James la miró con intensidad. «No. Quiero que lo veas». El silencio entre ellos se volvió espeso. Por primera vez, Samantha sintió que su coraza comenzaba a agrietarse. Porque, en el fondo, una parte de ella quería creerle. Pero entonces, un dolor punzante en su abdomen la hizo estremecerse. James notó su expresión de inmediato. «¿Samantha? ¿Qué pasa?» Ella cerró los ojos, tratando de controlar la punzada de dolor. «Estoy bien». Pero James no le creyó. Y tenía razón en no hacerlo. Porque ese dolor no era normal. Una noche que cambia todo. El dolor fue empeorando con cada hora que pasaba. Samantha intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que era solo cansancio, que había trabajado demasiado, que solo necesitaba descansar. Pero en la madrugada, un fuerte calambre la despertó con un grito ahogado. Amanda, que dormía en el sofá de su apartamento, se levantó de golpe. ¿Samantha? Samantha se dobló sobre sí misma, sujetando su vientre. Algo no está bien. Amanda no perdió tiempo. Tomó su teléfono y marcó el primer número que le vino a la mente. James. Él contestó al segundo timbre. ¿Qué pasa? Es Samantha. James sintió que el mundo se detenía. ¿Qué le pasó? Está teniendo dolores muy fuertes. Creo que el bebé podría estar en peligro. James no escuchó nada más. Tomó las llaves de su coche y salió de su penthouse como una bala. Nada más importaba. Tenía que llegar a ella. Cuando James llegó al apartamento de Samantha, la encontró en el suelo, sudando y con una expresión de puro dolor. Sin dudarlo, la cargó en brazos. «Vamos al hospital». Samantha intentó protestar, pero el dolor la dejó sin fuerzas. Por primera vez, se dejó llevar. Por primera vez, confió en él. La peor noticia. El hospital estaba frío y silencioso. James caminaba de un lado a otro frente a la puerta de la habitación de Samantha. Amanda estaba sentada en una de las sillas,
con las manos entrelazadas, rezando en voz baja. Después de lo que pareció una eternidad, un médico salió de la habitación. James corrió hacia él. ¿Cómo está? El doctor suspiró. El bebé está estable por ahora. Pero Samantha tiene una complicación. James sintió que el aire le faltaba. ¿Qué tipo de complicación? Su presión arterial está peligrosamente alta. Eso puede provocar un parto prematuro o algo peor. James sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tan grave es? El doctor lo miró con seriedad. Si no se controla, podría ser fatal para ella o para el bebé. James sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. De repente, todo el éxito, todo el dinero, todo el poder que tenía, no servía de nada. Porque en este momento, no podía hacer nada más que esperar. El despertar de Samantha. Horas después, Samantha despertó en la habitación del hospital. Lo primero que vio fue a James, sentado junto a su cama, sosteniendo su mano. James. Él abrió los ojos de inmediato. Estoy aquí. Ella lo miró con confusión. ¿Qué pasó? James tragó saliva. Tuviste una crisis de presión alta. El médico dijo que fue por el estrés y el cansancio. Samantha cerró los ojos. James apretó su mano con suavidad. Tienes que descansar. Ella lo miró con ojos llenos de emociones encontradas. James, tengo miedo. James sintió que algo dentro de él se rompía. Nunca la había visto tan vulnerable. Se inclinó hacia ella y, con la voz más sincera que había usado en toda su vida, susurró. No estás sola. No más. Samantha sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de luchar contra ellas. Porque, en ese momento, por primera vez, le creyó. Samantha se quedó en silencio, con la mirada fija en el techo de la habitación del hospital. El sonido constante del monitor que medía su presión arterial le recordaba que su cuerpo estaba al límite. Que el estrés, el cansancio y los meses de cargar sola con todo la habían llevado a esta situación. Pero lo que más le pesaba no era el dolor físico. Era el miedo. El miedo a que algo le pasara a su bebé. El miedo a que, después de todo lo que había sacrificado, la vida le arrebatara lo único que realmente importaba. Apretó los labios, sintiendo la angustia en su pecho. No podía permitirse flaquear. Pero cuando volvió la vista hacia su lado derecho y vio a James allí, sentado, con los ojos fijos en ella, su mundo se tambaleó. Él no había dormido. Se notaba en la forma en que sus ojos tenían ojeras, en la manera en que su cabello estaba más desordenado de lo normal, en su postura tensa, como si estuviera dispuesto a saltar a la primera señal de que ella lo necesitara. Samantha desvió la mirada. No podía confiar en él. No después de todo lo que había pasado. Pero, al mismo tiempo, ¿por qué seguía allí? ¿Por qué James Carter, el hombre que siempre había priorizado su éxito, había abandonado todo para sentarse a su lado? ¿Por qué no había salido corriendo como lo había hecho antes? ¿Había cambiado realmente? O peor aún, ¿podía permitirse creer que sí? Las palabras que no se dicen. James sintió cada segundo de silencio entre ellos como una daga clavada en su pecho. Podía ver la lucha interna en los ojos de Samantha. Podía sentir su resistencia, su miedo, su confusión. Y lo entendía. No podía culparla por dudar. No podía exigirle que confiara en él solo porque había decidido cambiar. Pero lo que sí podía hacer era demostrarle que esta vez no iba a fallarle. Con paciencia. Con acciones, no con promesas vacías. Apretó los puños, sintiendo la tensión en su propio cuerpo. Había llegado el momento de ser honesto. De decirle lo que nunca antes le había dicho. Respiró hondo. Samantha. Ella no lo miró. ¿Qué? Su voz fue baja, casi sin fuerzas. James sintió un nudo en la garganta. Nunca supe lo que tenía contigo hasta que lo perdí. Samantha apretó los labios. No necesito escuchar esto ahora. Sí, lo necesitas, insistió él. Porque sé que no crees en mí. Ella cerró los ojos con fuerza. No quiero hablar de esto, James. Pero James no se rindió. Te hice daño. Lo sé. Te fallé de la peor manera.
Samantha sintió que su pecho se comprimía. No quería escucharlo, porque si lo escuchaba, significaba que tenía que enfrentarse a todo el dolor otra vez. James, susurró con voz quebrada. Pero él continuó. Y lo peor es que lo supe demasiado tarde. Ella sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. James la miró con dolor en su expresión. Sé que nunca voy a poder reparar lo que te hice. Pero si me das la oportunidad, quiero intentarlo. Samantha sollozó suavemente. No sé si puedo. James se inclinó hacia ella, con la voz más sincera que jamás había usado en su vida. No tienes que decidirlo ahora. Solo deja que esté aquí. Samantha lo miró a los ojos por primera vez en toda la noche. Y en ese instante, algo dentro de ella se rompió por completo. Porque en su mirada, no vio al James Carter arrogante y egoísta que una vez conoció. Vio a un hombre cansado. A un hombre arrepentido. A un hombre que, por primera vez, estaba poniendo a alguien más por encima de sí mismo. Y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. La visita inesperada. El día siguiente, Samantha despertó sintiéndose un poco más estable. James aún estaba allí. Pero esta vez, no estaban solos. Porque cuando abrió los ojos, encontró a Claire de pie en la puerta de la habitación. Samantha sintió que su cuerpo se tensaba de inmediato. James también se giró al verla. Claire, dijo con sorpresa. La mujer, impecable como siempre, cruzó los brazos con una expresión fría. No te preocupes, James. No vine a hacer una escena. Samantha frunció el ceño. Entonces, ¿qué haces aquí? Claire sonrió con amargura. Vine a decirte que lo de ustedes dos es una pérdida de tiempo. Samantha sintió un escalofrío. James se levantó de la silla con el ceño fruncido. Claire, no es momento para esto. Ella lo ignoró. Sé quién eres, Samantha. Sé que alguna vez tuviste a James, y sé que él te dejó atrás cuando ya no le servías. Samantha sintió la ira encenderse en su interior. Claire sonrió. ¿Sabes qué es lo gracioso? Yo también pensé que era diferente. Pensé que él no haría lo mismo conmigo. James se tensó. Claire, basta. Pero ella lo miró con dureza. No, James. No voy a quedarme callada. Giró hacia Samantha. Él dice que ha cambiado. Pero tarde o temprano, se aburrirá. Porque eso es lo que hace. Siempre está buscando algo nuevo, algo más emocionante. Y cuando se canse de jugar al buen hombre, te dejará. Samantha sintió que sus manos temblaban. Porque parte de ella tenía miedo de que eso fuera cierto. James apretó los dientes. No soy el mismo hombre, Claire. Ella se rió sin humor. ¿Y esperas que ella te crea? Samantha sintió que la mirada de Claire se volvía más afilada. Si tienes algo de dignidad, Samantha, no lo dejes volver a tu vida. Porque te romperá otra vez. Dicho eso, Claire se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. El dilema final. James se pasó la mano por el cabello, visiblemente afectado. Samantha, en cambio, estaba en shock. Porque aunque odiaba admitirlo, las palabras de Claire habían tocado algo dentro de ella. ¿Qué pasaba si tenía razón? ¿Qué pasaba si James solo estaba en una fase de arrepentimiento y eventualmente volvía a ser el mismo de antes? ¿Qué pasaba si lo dejaba entrar en su vida otra vez, y terminaba más rota de lo que ya estaba? James la miró con una mezcla de dolor y determinación. No le creas, Samantha. Ella cerró los ojos, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. No sé qué creer, James. James tomó su mano con suavidad. Entonces dame la oportunidad de demostrarte que esta vez es diferente. Samantha sintió que su corazón latía con fuerza. Porque estaba en la encrucijada más difícil de su vida. Confiar en él, o protegerse de la posibilidad de volver a salir lastimada. Y en ese momento, su decisión lo cambiaría todo. Samantha no pudo dormir esa noche. Las palabras de Claire seguían resonando en su mente, repitiéndose como un eco cruel del pasado. Él dice que ha cambiado, pero tarde o temprano se aburrirá. Porque eso es lo que hace. Si tienes algo de dignidad, no lo dejes volver a tu vida.
Porque te romperá otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, el miedo la invadía. Porque, en el fondo, una parte de ella temía que Claire tuviera razón. No podía olvidar el dolor. No podía olvidar cómo James la había tratado antes, como si fuera prescindible. Y ahora, allí estaba él, mirándola con ojos que parecían suplicar otra oportunidad. Pero, ¿realmente podía confiar en él? ¿O solo era cuestión de tiempo antes de que volviera a romperla? Apretó los labios y giró la cabeza hacia la ventana del hospital, observando la ciudad iluminada en la distancia. James seguía allí. No se había ido. No la había abandonado. Y ese simple hecho despertó algo en ella que no quería admitir. Tal vez, solo tal vez. Esta vez era diferente. Una nueva vida. 2 semanas después, Samantha fue dada de alta del hospital. El médico le dio instrucciones claras. Debía evitar el estrés, descansar lo más posible y reducir su actividad física. Pero había un problema. No podía darse el lujo de dejar de trabajar. Tenía que pagar sus cuentas. Tenía que preparar todo para la llegada del bebé. No podía simplemente detenerse. Y James lo sabía. Por eso, cuando la ayudó a salir del hospital, la miró con seriedad y le dijo: «Vas a mudarte conmigo». Samantha parpadeó, sorprendida. ¿Qué? James suspiró. «No puedes seguir en ese apartamento. No es seguro para ti ni para el bebé». Samantha frunció el ceño. «James, no puedes simplemente decidir eso por mí». Él la miró con intensidad. «No es por ti, Samantha. Es por nuestro hijo». Ella sintió que su corazón se detenía por un segundo. Porque, en su voz, no había manipulación. No había control. Solo había preocupación genuina. Y eso la asustó más que cualquier otra cosa. Un nuevo comienzo. O una nueva amenaza. Después de mucha insistencia, Samantha aceptó mudarse temporalmente a una de las propiedades de James, una casa más modesta, lejos de su penthouse lujoso. Era acogedora, cálida, y por primera vez en meses, se sintió segura. James la cuidó en todo momento. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Se esforzó en hacerle ver que no estaba sola. Pero, a pesar de todo, Samantha seguía teniendo miedo. No del futuro, no del bebé, sino de lo que su corazón estaba empezando a sentir otra vez. Porque cada día que pasaba, cada pequeña acción de James, cada mirada de ternura que le dedicaba, la hacía dudar más. ¿Y si realmente había cambiado? ¿Y si había desperdiciado demasiado tiempo odiándolo, cuando lo que realmente quería era volver a amarlo? Pero justo cuando empezó a bajar sus defensas, el pasado regresó para ponerlo todo en peligro. El pasado que se niega a morir. Una tarde, mientras Samantha descansaba en la sala de la casa, el sonido de su teléfono vibrando la despertó. Tomó el dispositivo con lentitud y vio un número desconocido. Frunció el ceño y contestó: «Hola». Lo que escuchó al otro lado de la línea le heló la sangre. «Samantha, no sabes cuánto tiempo llevaba tratando de encontrarte». Su respiración se detuvo. Era la voz de Claire. «¿Qué quieres?», preguntó Samantha con frialdad. «Solo llamaba para advertirte», respondió Claire con un tono dulce, pero venenoso. «James puede estar actuando como un hombre cambiado, pero créeme, sigue siendo el mismo de siempre». Samantha apretó el teléfono con fuerza. «No tengo tiempo para esto. Solo dime una cosa, Samantha. ¿Te ha dicho lo que hizo antes de que te encontraras con él en el restaurante?» El estómago de Samantha se contrajo. «¿De qué estás hablando?». Claire rió suavemente. «Dime, ¿James te contó que, justo antes de verte, me pidió matrimonio?». Samantha sintió un vacío en el pecho. No, no podía ser verdad. Pero la duda la consumió. Porque James nunca le había mencionado nada sobre Claire después de su reencuentro. Y si eso era cierto, significaba que James la había buscado no porque realmente la amara, sino porque Claire lo había rechazado. La traición en su pecho fue peor que cualquier dolor físico. La última prueba. Cuando James llegó a casa esa noche, encontró a Samantha de pie en la sala, con el rostro frío y los brazos cruzados. «¿Qué pasa?», preguntó él, notando de inmediato la tensión en el aire.
Samantha respiró hondo. Dime la verdad, James. Él frunció el ceño. ¿Sobre qué? ¿Le pediste matrimonio a Claire? James sintió un escalofrío. ¿Quién te dijo eso? Samantha dejó escapar una risa amarga. Eso no importa. Solo responde la pregunta. James bajó la mirada. Sí. Samantha sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Entonces todo esto, su voz se rompió. ¿Fue porque ella te rechazó? James levantó la cabeza de inmediato. No, Samantha. No es así. Ella negó con la cabeza, sintiendo que su pecho dolía. No puedo creer que casi, se interrumpió, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. No puedo creer que casi caigo otra vez. James dio un paso hacia ella. Déjame explicarlo. Pero Samantha retrocedió. No hay nada que explicar, James. Todo esto fue un error. James sintió que su mundo se derrumbaba. Samantha, por favor. Pero ella lo miró con el corazón roto. Vete. James sintió que su respiración se entrecortaba. Samantha. Vete, James. Él se quedó inmóvil por unos segundos. Y luego, lentamente, dio un paso atrás. Después otro. Y finalmente, salió por la puerta, dejándola atrás. Pero mientras Samantha se hundía en el sofá, sollozando, sintió una patada en su vientre. Colocó sus manos sobre su barriga y susurró con la voz rota. Lo siento, bebé. Lo siento tanto. Porque, en el fondo, una parte de ella deseaba que James se quedara. Pero ahora, era demasiado tarde.